este mismo libro, en su capítulo 9, y solamente el versículo 18, dice así. Oigan, hermano, pues, si quiere ojear su Biblia, pues, ojee el hermano, va a encontrar el texto. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Con ello, hermanos, con estos dos pasajes que acabamos de leer, consideraremos un tema que también hemos puesto: bautízate, lava tus pecados. Bautízate, lava tus pecados. Una iglesia que obedece a la fe. Una iglesia que obedece al mandato del que ha sido conocido, del que ha sido presentado al mundo entero para que Él saque precisamente entre la multitud a hombres y mujeres que deciden seguir al Señor Jesucristo en esta vida, en este mundo. Han decidido seguir al Señor voluntariamente, con una decisión firme y segura que el que os ha llamado con un llamamiento santo, os ha llamado porque Él anhela, Él desea, Él quiere que todos los hombres, donde quiera que se encuentren, ellos levanten manos santas, dice el Señor, y que ellos se arrepientan y vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, hermano. Eso es glorioso cuando el hombre, dentro de la voluntad divina, llega a conocer estas grandes verdades. Al hablar precisamente, hermanos, de el bautismo, ese bautismo en agua, pareciera que al pasar el tiempo de los que ya fuimos bautizados, como que nos olvidamos que un día nosotros tomamos una decisión y bajamos a las aguas del bautismo, pero ahí, hermanos, encontramos realmente que al pasar el tiempo, Dios mismo vuelve a retomar aquellas cosas, hermano. Vuelve el Señor a recordar que nosotros también, como ya lo dije, voluntariamente decidimos, y por un sentir del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros obedecimos a la fe. Obedecimos a la fe de Cristo. Así que, por lo tanto, hermanos, vamos a decir esto, que si el apóstol Pablo, vamos a decir Saulo primero, que Saulo primeramente tuvo el encuentro, un encuentro personal con su Salvador. Es bonito eso también, es hermoso cuando nosotros volvemos a recordar y decir: yo me acuerdo cuando en aquella ocasión tuve el encuentro personal con el que ahora conozco, con mi Salvador Jesucristo. Ese encuentro personal fue una plática, fue una conversación, si así lo queremos ver, pero más que una conversación, hermano, fue un llamado directo de Saulo de Tarso. Lo llamó y lo puso en el camino. Lo puso, vamos a decir así, después de la oración de aquel hombre piadoso. Era un judío, era un hombre judío, pero
Ese hombre conocía la palabra de Dios, conocía, y entonces después de que este hombre haya recibido de parte de Dios las palabras que el Señor le recomendó, él obedece y va y encuentra a un hombre que antes era perseguidor de la iglesia, y con temor le dice al Señor: Señor, este hombre conocemos que también ha venido acá y quiere llevar a los cristianos, los quiere llevar presos. Pero la respuesta del divino Salvador le dice: tú ve, porque lo he escogido. Lo he escogido para que Él me sirva, sea mi siervo, y Él lleve mi palabra a las naciones, a los reyes, a diferentes lugares. Entonces, vamos a decir que este hombre que recibió el mensaje, Ananías, va con toda confianza y dice: obedezco y voy. Y hermanos en el Señor, después de haber orado por él y haberle dicho ciertas palabras, una cosa muy importante tocó, un punto muy importante en la vida de los que ahora son cristianos. ¿Por qué te detienes? Bautízate y lava tus pecados. Hermano, pudiéramos considerar que son los primeros pasos en nuestra vida con Cristo el Señor: el encuentro personal y bajar a las aguas del bautismo. Bien, entonces el bautismo cristiano, si usted y yo obedecemos igual que estos hombres que han obedecido a la fe, implica la confesión pública ante un mundo perdido, ante un mundo esclavizado, ante un mundo incrédulo. Es el testimonio público de una persona que decide públicamente bajar a las aguas del bautismo, declarar así que es un discípulo fiel de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que no se avergüenza, de su Señor, porque precisamente, hermano, dice, constituyendo la identidad externa con su muerte, o sea, con la muerte de Cristo. Se constituye también en la vida del creyente, que también haga confesión pública ante el mundo, declarando que ahora pertenece a alguien a quien reconoce, dice, a quien reconoce como su Señor. Recuerdo bien a mi mente las palabras que el Señor Jesucristo dijo, o escribe el apóstol Pablo en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y allí viene la palabra, Señor nuestro. Nuestro, ¿por qué? Porque usted lo ha recibido en su corazón como su Señor, como su Salvador. Y cuando recibimos al Señor Jesucristo y lo reconocemos como nuestro Señor, hermano, entonces ahora nosotros sabemos que Él nos manda, nos guía, y nosotros tenemos que obedecer a la bendita palabra del Señor. Entonces, la importancia también de los que aún no han sido bautizados en agua es necesario, porque también consiste en salirse del terreno
judío, siendo culpables del rechazo de Cristo como su Mesías. Los que no creyeron en el Señor, siendo el pueblo de Dios, razón por la cual, hermano, debemos conocer que ese rechazo tuvo consecuencias, y consecuencias muy severas, porque provocó el llanto del Señor Jesús por ese rechazo de que su pueblo no hubiera conocido el momento de la visitación que el Señor hizo a su casa, a los suyos, como dice la palabra, porque Él vino a los suyos. Pero la palabra dice: mas los suyos no le recibieron, no creyeron, no lo aceptaron, hermano. Y ese rechazo ciertamente persistió, continuó, de tal manera que el Señor Jesucristo, antes de irse nuevamente de regreso al cielo, hermanos, declara y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre sus polluelos y no quisiste? Y ahí el Señor Jesucristo presenta una profecía que en el año 70 de esa era, hermano, se cumplió. El Señor dijo: vuestra casa, vuestra morada o esta ciudad será destruida. Y nosotros sabemos, hermano, por los temas que se nos han dado en la escuela dominical, hermano, también hemos aprendido precisamente los puntos importantes y el tiempo también que se nos da a saber que cuando Dios determina una cosa, la cumple, la cumple. Y así vimos a Israel, una ciudad destruida, hermano, porque Tito vino de Babilonia con un ejército y destruyó la ciudad, porque el Señor Jesús se lo dio. O sea, por eso decimos que vienen consecuencias precisamente por ese rechazo. Y como el Señor Jesucristo no quiere que usted y yo sufran las consecuencias, porque bienaventurado, o la palabra que el Señor aplica acerca de una persona, dice: que no haya tropiezo en mí, que si se le predica la palabra, crea a Jesucristo, crea a Dios. Y por eso también el Señor así lo predice, lo dice, que el hombre que no haya tropiezo en la predicación del Evangelio, sino que acepte a Jesucristo en el mensaje que Dios le da, hermano, qué felicidad, qué gozo, bienaventurado es ese hombre, esa persona, quien quiera que sea. Pero cuando le predicaron la palabra del Señor, hermano, la recibe con todo el corazón, la recibe con todo el alma. Pero no solamente se va a conformar con recibir, sino que tiene una continuidad, tiene un seguimiento. El cristiano tiene que ir dando pasos a seguir. Si usted bien se acuerda, en el primer mensaje del apóstol Pedro allá en Jerusalén, cuando él se paró y el Espíritu Santo habló, hermano, y la multitud de la gente que venía de diferentes países allí en Jerusalén, y cuando el apóstol está dando un mensaje, hermano, un mensaje aplicado de manera profética, de manera que estaba declarando lo que estaba dicho por el Señor, la Biblia dice que aquellos hombres se compungieron de corazón, porque el apóstol Pedro le declara: a quien ustedes mataron, a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes hicieron esto y hicieron aquello, Dios lo ha levantado como Señor y Cristo, como el Mesías, como el enviado. Dios lo levantó para dar testimonio a
hermano, darle la salvación a su pueblo. Y entonces aquellos hombres se sintieron culpables, se sintieron responsables de haber crucificado al Rey de Gloria. Y entonces dijeron: varones, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y aquellos le dijeron, los apóstoles dijeron, que si habían creído en el Señor, hermano, le declaró: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fue lo primero que el apóstol Pedro habló a la multitud. Y en aquel día dice que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas y ellos se bautizaron. Ese bautismo, hermano, también quiere decir bautismo de arrepentimiento. Hermano, también existe el bautismo de arrepentimiento. Por algo, Juan el Bautista vino antes que el Señor Jesucristo saliera públicamente al mundo a predicar a su pueblo. Y entonces aquí Juan está en el Jordán con un bautismo de arrepentimiento. Yo quiero decir, hermano, ¿verdad?, por la palabra de Dios, que ese bautismo de arrepentimiento también sucedió en usted y en mí. En el momento de que usted se arrepiente de sus pecados, en el momento de que usted confiesa sus pecados al Señor y le declara ser un pecador y que necesita un Salvador, y Jesucristo se presenta ante usted y ante mí: yo soy tu Salvador. Y hay una entrega de usted a Cristo, y Cristo el Señor también se compromete y promete en su palabra estar con nosotros, hermano, y trabajar en la vida de nosotros para hacer un cambio total. Pero en una ocasión el apóstol Pablo llegó precisamente donde estaban algunos hermanos, como 12 personas, 12 varones, y les preguntó y le dijo: ¿fuiste bautizado, Señor? ¿En qué nombre fuiste bautizado? Le habló del bautismo, y aquellos dijeron: pues en el bautismo de Juan. Entonces el apóstol hizo oración por ellos y mandó bautizarles como estaba ordenado. Y cuando ellos bajan a las aguas bautismales, como está la ordenanza de la fe en Dios, hermanos, dice que el Espíritu Santo descendió en ese momento y bautizó a aquellos hombres. ¿Por qué? Porque obedecer a la fe, obedecer al mandato, obedecer a lo que Dios ha establecido a todos los cristianos, también implica, hermanos, que va a venir un seguimiento posterior, va a venir un seguimiento en el cual el Espíritu Santo aprobará. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya está en el corazón, y ahora el Espíritu Santo va a venir al corazón de esa persona. Va a venir, hermano, y va a llenar sus vidas. También va a llenar sus vidas, como lo hizo con el apóstol Pablo. Ananías le dice: porque hoy, después de que él haya orado, dice, tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, así fue lleno del Espíritu Santo. Y se bautizó, obedeció a la fe. Él le dice: lava tus pecados, lávalos. Y hermanos del Señor, eso es lo que la iglesia tiene que hacer, no dejar pasar, hermano, el tiempo. No tiene por qué dejar pasar el tiempo a decir, pues a ver si por ahí ya al pasar el tiempo me animo. No, hermano, este es un mandato de parte de Dios, que si ya creíste en el Señor Jesucristo,
lo que tienes que hacer es lavar tus pecados, bajar las aguas bautismales. Es que tienes que hacer tu fe pública ante el mundo. Y otro punto muy importante aquí, dice, de los judíos que rechazaron al Mesías, es salirse de ese rechazo. Usted como cristiano, como creyente, usted ya no lo ha rechazado. Usted ya no va a recibir esa consecuencia. Y en el área gentil, hablando de los gentiles, bueno, lo mismo puede suceder. Porque hablando de los gentiles, de los que viven sin Dios, sin esperanza en el mundo, usted de allí, el Señor lo va a sacar de esa ignorancia. Dice el apóstol escribiendo a los Corintios, dice que nosotros en otro tiempo, por nuestra ignorancia, éramos llevados a los ídolos mudos. Y usted bien se acuerda, éramos llevados a los ídolos mudos por nuestra ignorancia. Pero cuando vino el mensaje de la palabra de Dios a nuestra vida, hermano, Cristo nos hizo libres. Cristo nos sacó de esa ignorancia. Y por eso estamos nosotros en este lugar. De manera que en el área gentil que vive sin Dios y sin esperanza en el mundo, hermano, realmente estamos nosotros ahora siendo parte, pertenecemos, hermano, a la familia de Dios que está allá en los cielos. Que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es muy importante. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y alguien debe de estar inscrito en el libro de la vida, hermano. ¿Por qué? Porque los primeros pasos que el Señor le dijo que hiciera, los ha venido dando con ese interés, con esa obediencia, con esa seguridad y confianza de que ahora, ya aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Y ya no corremos en el desenfreno en el cual el mundo corre, hermano, en un desenfreno que no sabe a dónde va, que el mundo va perdido, ciego, que no sabe porque no ha querido venir a las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús le dijo aún a los judíos: ignoráis el poder de Dios y las Escrituras, porque no tienen conocimiento de las cosas acerca del reino de los cielos, porque no van a las Escrituras. Y eso es lo que pasa en el mundo. El mundo va en una corriente de maldad. Pero el Señor dice: pero vosotros andabas, vivías en esa misma manera, pero habéis sido rescatados, pero habéis sido sacados, libertados, y ahora ustedes y yo pertenecemos a un pueblo redimido, a un pueblo que tiene esperanza viva, que tiene una esperanza, hermano, pero que también debemos de obedecer. En la mañana un texto muy aplicado en la escuela dominical: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de nuestro Dios, hermano, es vuestra santificación. Esa es la voluntad de nuestro Dios, que nosotros nos santifiquemos. Y el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, su verso 17, dice: aplica la palabra del Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En esa palabra el cristiano se tiene que santificar, pero la palabra le va a decir lo que tiene que hacer.
La palabra le va a explicar, la palabra le va a decir, mira, necesita que tú bajes a las aguas del bautismo. Tengo algunos pasajes. La explicación de Hechos 19, 3 al 6. Quiero leerlo precisamente. Hechos 19, 3 al 6. Lo voy a leer, hermano. Bueno, este texto, hermano, lo tengo acá repetido, pero dice así. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando Juan el Bautista estaba realizando ese bautismo, el Señor Jesús todavía no parecía para empezar su ministerio. Pero Él estaba anunciando para que ellos fueran. Por eso la Escritura dice que Él preparó, aparejó la brecha, el camino, en cuanto a creer que Dios estaba a punto, hermano, de mandar al Salvador del mundo. O en otra expresión, que ya el Mesías ya estaba aquí en la tierra, pero se llegaría el momento. Pero Juan estaba hablando que ya hubiera corazones arrepentidos de sus pecados. ¿Para qué? Para que cuando apareciera el Salvador del mundo, ellos creyesen, hermano. Y estamos seguros, hermano, porque uno de ellos, el apóstol Pedro, fue discípulo de Juan el Bautista. Pedro fue discípulo de Juan el Bautista. Y por eso cuando recibe el llamado del Señor Jesús, él no duda. Él va, obedece, sígueme. Y dejando todo, le siguió. Hermano, qué importante es esto entonces para nosotros también. Así que ese arrepentimiento ya fue en tu vida, así como Pedro. Pero hace falta algo, que ser bautizado y ser miembro en plena comunión de la iglesia. Fíjese bien que los beneficios también, lo que el Señor aplica a los bautizados en agua, no sé si lo que el Señor Jesús le aplicó a Nicodemo tenga mucho que ver con esto. El Señor Jesús le aplicó y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. No puede entrar. ¿Por qué? Porque no se ha obedecido a la fe. No se ha obedecido al mandato. Y un hombre que desconocía las cosas, hermano, pero ahora las está conociendo. Aquel hombre empezó a conocer lo que el Señor Jesús le menciona. Entonces aquí, para ser miembro en plena comunión de la iglesia, como José de Arimatea y precisamente Nicodemo, se convirtieron al Señor, fueron discípulos, aunque no lo podían hacer públicamente, hermano, por temor a las autoridades. Pero José de Arimatea dijo, fue a Pilato y le dijo, quiero bajar al Señor de la cruz. Y Pilato dijo, y él lo bajó, porque él sabía, hermano, y lo puso en aquella tumba, una tumba nueva que nadie la había usado, nadie había estado ahí. Y ahí, hermano, el Señor Jesús. Pero el tercer día, ¿verdad? Nicodemo y el otro hombre, José de Arimatea,
sabían, hermano, entendieron el mensaje anterior, entendieron el mensaje de Juan el Bautista, y ellos sabían que él era el Mesías, era el Hijo de Dios. Ser miembro en plena comunión de la iglesia, hermano, te da la bendición también de participar de la mesa del Señor. Usted sabe que cuando no bajamos a las aguas del bautismo, usted no puede participar. Y yo no sé qué sienta usted, pero yo en una ocasión, hermano, cuando yo vi que el siervo de Dios fue y dijo, va a ver la mesa, antes se decía la Santa Cena, hasta no se puede decir, la Santa Cena. Y el hermano habló y explicó, y empezó a partir el pan y aquellos elementos, pasan los que son bautizados, pasaron, participaron, se gozaron, lloraron, le dieron gracias a Dios. Y yo estaba sentado ahí. Y vino a mí, hermanos, a que en aquella ocasión dije, Señor, yo me voy a bautizar, porque yo quiero participar de la mesa del Señor. Yo quiero. Y cuando el siervo de Dios dijo, voy a venir a la Junta de los Ríos tal fecha, y los que quieran bautizarse, los quiero ahí. Pues si no fui el primero, pero por lo menos el segundo estuve. Ahí estuve, mi esposa también, estuvimos los dos. Y el hermano dijo, ¿ustedes se van a bautizar? Sí. ¿Están seguros? Sí. ¿No te vas a apartar? No. Entonces alabado sea el Señor. Y qué experiencia, hermano. Algo que yo no había cuando empecé a escuchar ese canto, hermano, que los hermanos cantaban. Fui bautizado como manda el Salvador. Vino a mi corazón una profunda alegría. Y al siguiente año, a la siguiente ocasión, cuando el siervo de Dios dijo, va a haber otra vez ahí, en la mesa del Señor, en la Junta de los Ríos. Amén. Ya estaba ahí. Pero tiene. Y esto lo digo para hermanos que ya han alcanzado cierto conocimiento bíblico. Lo digo para los que están aquí, que no han bajado. Si no tienen interés, no tienen algo, pídenle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a decir. Pero les va a decir, vea la palabra. Ve y escudriña lo que yo te digo ahí. Y cuando usted empiece a leer la palabra del Señor, se va a dar cuenta de la importancia de bajar a las aguas del bautismo, porque participamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección. Alabado sea el Señor. Y que nosotros amamos también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues la palabra del Señor dice que debemos amar la resurrección de Cristo, amarla con todo nuestro corazón. Por ello no vamos a permitir cualquier cosa del mundo, por ello no vamos a permitir cualquier cosa que venga de allá afuera, hermano, para querer dañar a la iglesia. Usted es el portero de su propio corazón. No puso al pastor, no puso al ayudante, no puso a nadie, hermano. Usted es el portero. Si usted deja entrar cosas contrarias, es porque usted lo deja. Pero Dios lo puso a usted como vigilante de su propia vida. No puso a nadie más. Te pongo a ti, dice el Señor, para que cuando yo venga, entonces tú me abras la puerta. No va a haber otro. No, porque venga el hermano, porque fue el que me bautizó. No, él no va a venir. Tú eres responsable. Tú eres responsable ante Dios. Cuando Cristo venga, esté pronto para abrir la puerta. ¿Por qué? Porque obedeciste a la fe, obedeciste al mandato, obedeciste a la palabra del Señor como parte miembro de la iglesia, y que para la próxima vez que haya la Santa Cena, como se dice, tú puedas sentir en tu corazón ese deseo y no quedarte sentado en la banca y decir, pues ellos allá, sí,
Ellos allá son los que ellos van a participar también allá cuando el mismo Señor Jesucristo lo haga. ¿Y tú qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? A ver, hay que hacernos la pregunta. Así que de inmediato, hermanos, la palabra del Señor nos está pidiendo que de inmediato, así como el ejemplo del apóstol y de otros más, hermano, pues el carcelero de Filipos, ¿verdad, hermano? Él, después de que aceptó a Jesús y que recibió la palabra, él lo llevó a la casa y dijo: no, pues yo puedo bautizar. Ya creíste en el Señor, le dieron la enseñanza, le dieron la doctrina, le hablaron, y él dijo: aquí estoy. Él con su familia se bautizaron. Cornelio, igual. Hay que bautizar. Fue bautizado. Hermano, la iglesia tiene que obedecer a la fe de Cristo. Yo pido pues que en esta iglesia, en esta congregación, no te quedes sin lavar tus pecados. No te quedes sin obedecer a la fe. Obedece a la fe. Y porque por cuanto has obedecido, un día estarás con tu Salvador. Amén, hermano. Bendito es el Señor. Si en esta tarde alguien decide, yo voy a pedir que no pasen los bautizados, pero si alguien de los que ya tienen edad y ya tienen a Cristo y ya ese arrepentimiento, yo voy a pedir, aquí está el altar. ¿Quieres pasar? ¿Y quieres ser bautizado en algo? Puedes hacerlo. Pasa.